En primer término, creo que el derecho humano a la salud está garantizado por tratados internacionales, la propia Constitución, y es un derecho humano integral que involucra una atención médica, pero también que el Estado pueda suministrar los recursos y la infraestructura para garantizar ese derecho humano. En ese tenor me voy a hacer cargo de las manifestaciones hechas por el defensor particular de la doctora de identidad reservada, sexo femenino. Existe una norma oficial mexicana 004/2012 relativa al expediente clínico. Esta norma oficial tiene la finalidad de indicar cuáles son los lineamientos, parámetros e indicadores que va a nacer sustento, fundamento de la actuación de los médicos. En ese sentido, desde el artículo 6 hasta el 10, determina una serie de requisitos y fases que el doctor debe de observar precisamente para evitar que cause una falta de diligencia y de responsabilidad profesional. Entonces, en ese artículo 6 determina no solamente la observación física, también determina que debe de realizar los estudios de gabinete idóneos para poder determinar si existe una actividad que le pueda causar daños al paciente, porque dentro de la función técnica del médico existe una actuación de previsión o precautoria, una actuación diagnóstica, y precisamente en esa actuación diagnóstica tiene que ver no solamente con una exploración física, debido al padecimiento del que fue víctima mi representado, pues ocurre en el cerebro y evidentemente pues no es prueba idónea en una exploración física, debe de estar adminiculado con un estudio técnico, en este caso la tomografía axial computarizada. También esa norma oficial mexicana habla de un tratamiento, es decir, el tratamiento debe ser ad hoc para garantizar que se cure el paciente y después una cuestión post al tratamiento que es evitar que regrese otra vez a tener las mismas necesidades. En ese sentido, bueno, pues lo aportado por el defensor particular de la doctora de identidad reservada sobre la guía de referencia rápida, prevención, diagnóstico y tratamiento de las crisis hipertensivas, pues resulta ser un documento de guía, ¿no? No es una norma oficial, como en el caso, la norma oficial que acabo de citar, que precisamente pues regula toda la actuación de este expediente clínico. Es evidente que pues esta guía de referencia pues no tiene ningún carácter coercitivo y solamente pues refiere una serie de instrucciones, indicaciones al médico sobre cuestiones prácticas de su actividad, sobre pues una guía de consulta, en específico el de tomografía axial computarizada. Sin embargo, hay que destacar que el ISSSTE cuenta con toda la infraestructura y todos los mecanismos necesarios para poder hacer esa tomografía axial computarizada, y precisamente la omisión, falta de cuidado, negligencia de parte de los que ahora son imputados, pues radica en que no se hizo ese estudio de gabinete en tiempo y forma. El Ministerio Público ofreció como dato de prueba copia certificada del expediente clínico, lo cual hago valer que en la foja 4, cuando se le pregunta al doctor, que es coordinador de medicina interna, respecto de si en ese hospital se cuenta con servicio de tomografía computarizada o resonancia magnética, él categóricamente expresa: en este hospital se cuenta con servicio de tomografía axial computarizada. Entonces, si tienen ese estudio y no lo aprovecharon, pues en eso se evidencia la falta de diligencia. Por cuanto a que dice que hay un dictamen de fecha 8 de enero del 2016,
Ese dictamen sobre la tomografía axial computarizada es visible en la foja 71 del mismo expediente clínico y es elaborado por el doctor médico radiólogo con cédula de especialidad profesional. Creo que es una impresión diagnóstica a la que lleva este doctor. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que él no es un especialista para poder interpretar en toda su integridad este peritaje, que si bien va a ser materia de juicio determinar sobre si existió la negligencia o no, y bueno, pues eso lo elabora un médico adscrito al ISSSTE. Es un perito que bueno, por la experticia que tiene de ser un neurólogo, tiene la capacidad para poder analizar sobre la tomografía axial computarizada y ese análisis lo hace tomando como referencia un resumen de permanencia en la unidad a donde fue mi representado y refiere masculino de 61 años, hipertenso de 20 años de evolución, con secuela de EBC isquémico capsular izquierdo, el día 30 de noviembre del 2015. O sea, si la temporalidad se sujeta a cuestionamiento por parte de la defensa, aquí el neurólogo ya es preciso en decir que ocurre el día 30 de noviembre del 2015. Y hay que hacer la distinción entre hecho delictivo y posible participación y cuerpo del delito y probable responsabilidad. Creo que el estándar en el que se debe limitar a hacer el ejercicio del auto de vinculación a proceso es únicamente sobre ese estándar de hecho delictivo y posible participación, es decir, el encuadramiento de la conducta a la norma jurídica que tutela la ley, y en este caso, a diferencia de lo que piensa la defensa, considero que existen datos de prueba idóneos, pertinentes, útiles, suficientes, que permiten fundar de forma presuntiva, pues es esa lógica, hay un razonamiento lógico y que permite establecer que hubo una falta de cuidado y de deber. Alteraciones a su salud y que además estas fueron originadas derivada de la actividad negligente, pues no debe dejarse de observar que esta circunstancia actualiza el título de culpa respecto de su Esto es que al no haber prestado su actividad profesional y a la cual estaban obligados como servidores públicos, se actualiza que llevaron a cabo esta conducta de manera culposa. Esto es, sin haber prestado el profesionalismo, el cuidado, la diligencia y todos aquellos aspectos que necesariamente deben revestir un médico al momento de atender a un paciente. Cabe establecer como un último aspecto que por cuanto hace a la entrevista de la doctora, la cual incluso fue presentada por escrito de fecha 1 de febrero de 2018 ante la Fiscalía Federal del Estado de Quintana Roo, se deriva la intervención que efectivamente tuvo y que brindó el día y hora de los acontecimientos, corroborándose lo ya mencionado por parte de este juzgador. Así las cosas, debe concluirse acreditado el primero de los aspectos estatuidos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, esto es, la existencia de un hecho. Cabe señalar, en complemento a lo anterior, que este hecho, de acuerdo a lo comunicado por Fiscalía Federal y atendiendo a su análisis, efectivamente debe tenerse por establecido en el artículo 288 del Código Penal Federal, esto es, en lo referente al concepto de lesiones, entendida como cualquier alteración a la salud que le fue ocasionada en el caso específico. En complemento con lo anterior, debe tenerse presente que
lo anterior originó la lesión contemplada en el artículo 292 del Código Penal Federal en el primer párrafo, en su parte final. Esto es derivado de que, atendiendo a la atención médica, la cual le fue brindada en las circunstancias ya referidas por parte de este juzgador, se debilitó se originó como consecuencia de ese daño a la salud, que quedó perjudicado para siempre la función orgánica consistente en las extremidades del lado derecho. Esto es, al presentar como un resultado de este síndrome lacunar ya referido, esta deficiencia del lado derecho de su cuerpo, particularmente traducida en la debilidad de estos órganos, así como las secuelas ya referidas por el experto médico ya mencionado. Cabe establecer además que, atendiendo a la calidad de los imputados, esto es como servidores públicos y profesionales en materia de medicina, debe establecerse además que igualmente se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 228 del propio Código Penal Federal. Esto es, se materializa la responsabilidad profesional a su cargo en términos del numeral ya referido, con las consecuencias que se contemplan en la propia disposición. Enunciado, reitero, todo esto a título de culpa, esto es vinculado con el artículo 60 del propio Código Penal Federal. Ahora, por cuanto hace a la responsabilidad penal de en grado de probabilidad, destaca de manera esencial el contenido de la denuncia presentada por el propio afectado y la cual debe tenerse por reiterada, atendiendo a su expresa mención en la parte inicial de esta resolución emitida por parte de este juzgador y así evitar su innecesaria repetición. Ello aunado de manera puntual y particular a lo declarado por la esposa e hijo del propio Héctor Mario Castro Montiel. De ideas, al estimarse acreditados a juicio de este juzgador los elementos exigidos para la emisión de un auto de vinculación a proceso, consistentes en la demostración del hecho, que además este se encuentra establecido como delito, y la probabilidad en cuanto a la comisión del mismo por parte de los imputados, procede la emisión de un auto de vinculación a proceso en su contra.